Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo el pueblo estaba expectante y todo se pregunta en su interior sobre Juan si no sería el Mesías. Juan le respondió dirigiéndose a todos: yo os bautizo con agua, pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Palabra del Señor. En el bautismo en el Jordán, Jesús es señalado como Hijo de Dios por el mismo Padre, a quien se oye diciendo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco. Y al mismo tiempo distinguido como el ungido por el Espíritu Santo que desciende sobre él. Jesús es el ungido de Dios, o sea, el Cristo, Christos, ¿no?, en griego, el Mesías, Masiá. Esta es la primera revelación de un misterio más profundo, porque Jesús no era Hijo de Dios en modo figurado, como un título porque era Mesías, sino Dios mismo, engendrado en la eternidad y hecho hombre en el tiempo. Y eso nadie lo sabía en aquel momento, no lo sabía ni siquiera el Bautista. No lo sabían porque su humanidad, el hombre Jesús, ocultaba su divinidad. Pues así como oculta estuvo la divinidad de Jesús durante su permanencia en la tierra, así también está oculta ya no solo su divinidad, sino también su humanidad en la Sagrada Eucaristía. Para nuestros sentidos no existe ningún cambio antes y después de la consagración. Sin embargo, lo sabemos por la fe, que entre el antes y el después hay un salto infinito. El salto de las criaturas del pan y del vino a la presencia de Cristo, de su persona divina con su humanidad glorificada. Es el salto de el creador hacia la criatura. Cuando Jesús sale de las aguas del Jordán, donde había recibido el bautismo de Juan, se rasga el cielo y el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma. No era una paloma, pero como si fuera una paloma. Similarmente, cuando el sacerdote invoca al Espíritu Santo sobre el pan y el vino y pronuncia las palabras de la consagración, nuevamente se rasga el cielo y por obra del Espíritu Santo, el pan se vuelve carne y el vino sangre. Cosas terrenas se vuelven misterio divino, porque el Señor se hace presente en la Eucaristía. Es la Iglesia, por obra del Espíritu Santo que la anima, que ofrece al Hijo en el Santísimo Sacramento. Y a su vez, el Hijo, desde su presencia en la Eucaristía, da vida a la Iglesia. Porque la Iglesia vive de la Eucaristía. La Eucaristía le da vida, nutre a la Iglesia, y sin Eucaristía no hay Iglesia. Podrá no tener edificios, no tener templos, pero si tiene Eucaristía, será Iglesia. Las primeras iglesias no tenían edificios propios, solo casas, y en aquellas casas se reunían para la fracción del pan, o sea, para celebrar la Santa Misa. En cambio, se puede tener los más bellos templos y sin la Eucaristía no será aquel un templo que acoja a la iglesia, porque la iglesia estará fuera de ese templo. Sé que lo que voy a decir ya lo dije, pero no todos lo habrán escuchado. Cuando hace ya más de 4 años estuve en Delft, en Holanda, llamada ahora Países Bajos, fuimos con unos amigos a una preciosa iglesia gótica del 1300. Entramos y la encontré tremendamente fría, no por la temperatura porque no era época de frío, pero algo que había sido y no era más.
Era un cadáver del que había escapado el alma. Recién adentro caí en la cuenta, por aquella horrible sensación, que de la llamada Reforma había dejado de ser un templo católico. Lo mismo había sentido varios años antes, cuando fui al más importante templo calvinista en Ginebra. Pero aquella vez sabía dónde iba. En realidad habían insistido para llevarme, si no, no hubiera ido. Por un periodo eso mismo había acontecido en la Iglesia Católica, cuando en el siglo IV se había vuelto en su mayoría arriana. Famosa la frase de San Atanasio: ellos tienen los templos, nosotros la fe. Los fieles católicos dejaban los templos en los que los sacerdotes habían apostatado y se habían vuelto herejes arrianos, es decir, negaban la divinidad de Cristo. Hoy, muy lamentable y tristemente, muchos católicos dejan parroquias, lugares de culto, porque en lugar de honrar al Señor en ese lugar, en esa parroquia se le ofende. Y las misas no son tales, sino deplorables esperpentos. La verdadera y santa Iglesia, como María y con María, ofrece al Hijo a nuestra adoración. La Iglesia lo ofrece en cada Santa Eucaristía, que se celebra, o en el culto eucarístico, porque la Santa Misa es culto de adoración y lo ofrece cada vez que lo expone en el Santísimo Sacramento para que los fieles lo adoren. El Señor nos llama: venid a mí, vosotros que estáis agobiados, fatigados, cansados, yo os aliviaré. Prestemos mucha atención y acudamos sin dilaciones a su llamado. Es en el Santísimo Sacramento que encontramos a Jesús. Y Jesús es Dios. Y como los magos, cuando lo encontramos, caemos de rodillas y lo adoramos. Por nuestra fe católica, sabemos que el pan consagrado dejó de ser pan para ser presencia viva de aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y por esa misma fe católica lo recibimos con el gesto de adoración, de rodillas. Ese es el propio del reconocimiento de que Él está ahí. Si no fuera posible arrodillarse, con profunda inclinación de cabeza. Y en la boca es el don que recibimos como pequeños que desean entrar en el reino de los cielos. Y los seglares, además, para no tocar con las manos el sacratísimo cuerpo del Señor, que solo pueden tocar manos consagradas. Incluso un sacerdote, si no está en la celebración, pues la recibe también en la boca y de rodillas. Bueno, esto hay que decirlo una y otra vez y una y otra vez. Se quiere hacer creer que en la iglesia primitiva los fieles tomaban ellos mismos la comunión con la mano. Eso nunca fue así, nunca. Sí, en los primeros siglos el ministro ordenado posaba la sagrada forma sobre la mano, y no siempre, pero siempre sobre la mano había un lienzo, es decir, no tocaba la mano, y de allí, de la mano, lo tomaban con la boca. El único texto al que siempre se hace referencia sobre la comunión en mano es uno de San Cirilo de Jerusalén, o supuesto del IV siglo de San Cirilo. Texto que algunos especialistas incluso contestan la autenticidad en cuanto a que haya sido suyo y no de otro, o que haya habido interpolaciones, puesto que en lo que sigue ese texto que siempre se menciona hay pasajes que son evidentemente supersticiosos e incluso heréticos. Bueno, no voy a ir en el detalle de todo esto, pero vamos a la parte en la que se basan quienes dicen que comulgar en la mano era práctica antigua. Se trataría de la parte de la catequesis mistagógica, la parte quinta, en la que dice: al acercarte, no procedas con las palmas de la mano abiertas, ni con los dedos separados, sino haz un trono con la izquierda a la derecha, porque vas a recibir al Rey. Con el cuenco de la mano recibe el cuerpo de Cristo y di amén.
Con cuidado, santifica los ojos al contacto del cuerpo santo y tómalo buscando no perder nada de él. Si pierdes alguna partícula es como si se amputara un miembro tuyo. Y sigue, ¿no? Bueno, o sea, que es recibida sobre la mano derecha y la izquierda le hace un trono poniéndose por debajo. Bueno, aquí ya hay algo, ¿no? Que salta a la vista. Me parece que si la tomaban con la mano, sería con la izquierda. Si está apoyada sobre la derecha y en el cuenco, entonces que tiene que tomarlo con la izquierda. Así que eran todos zurdos. Bueno, por otra parte, ya en el siglo segundo, el Papa Sixto I, que murió en el año 125, había establecido la prohibición que los laicos tocaran los vasos sagrados. Era una disciplina ya arraigada, pero él lo hace, digamos, lo pone por escrito. Muy bien. Entonces, si no podían tocar los vasos sagrados, con mayor razón, no podían tocar el contenido precioso, la Eucaristía. Va del suyo, es simple lógica, ¿no? La Eucaristía es Jesucristo mismo, es Él. Si bien lo sabemos por fe, pero como nuestra fe es poca y a veces titubeante, el Señor siempre condescendiente con nosotros viene en nuestro auxilio mediante milagros eucarísticos y testimonio de santos para dar nuevo vigor a nuestra fe. Hay toda una serie que hice sobre milagros eucarísticos. Bueno, y además hay que decir, ¿no? Carlo Acutis, ese maravilloso joven, que santo, y que hizo toda esa colección de milagros eucarísticos, enamorado de la Eucaristía. Bueno, por gracia de Dios, siempre es así, por su gracia, en algunas capillas de oración perpetua se verificaron milagros. Uno de esos fue en Polonia, es decir, ya había milagros anteriores, ¿no?, que ocurrieron después. Un tipo de milagro eucarístico recurrente fue el de Legnica, así se llama el lugar. Uno que se da en muchas partes del mundo. Este de Legnica fue en la Navidad del 2013. Una sagrada hostia cae por tierra, en este caso el motivo fue la artritis del sacerdote que no pudo sujetar bien la sagrada forma y se le cayó. La recoge el sacerdote y la pone en una pícide con agua para que se descomponga. Cuando se descompone es signo que no hay más presencia del Señor. Pues, ¿qué pasa? Que nada ocurre hasta que al cabo de varios días aparece sangre y carne. Sacan pequeñas muestras, las analizan en 3 laboratorios y todos determinan que el tejido es del corazón. Pero uno de ellos, el laboratorio forense de la policía, dice que es de un corazón en agonía. Es el corazón de Jesús durante su pasión. El corazón que nos amó hasta el extremo y nos sigue amando. De paso, este milagro manifiesta que la Santa Misa es la actualización del cruento sacrificio del Señor en la cruz. Y además esta misa era Novus Ordo. Digo porque algunos niegan de forma recalcitrante, por supuesto, que en Novus Ordo haya realmente consagración. Bueno, lamentablemente muchos son los milagros eucarísticos en estos tiempos. Ahora, ¿por qué digo lamentablemente? Por 2 motivos. Porque muchísimos no se dan a conocer. Yo tengo fotos de 2 que no fueron dados a conocer. Y también es de lamentar y constatar que la razón de la mayoría no es para consolarnos o premiarnos, sino para decirnos, ante tanto sacrilegio que se comete, tanto en la celebración como en las comuniones irreverentes, sacrílegas, el Señor está diciendo, soy yo. ¿Cómo me están tratando? ¿No ven que soy yo? Tu adoración no solo te hará mejor, porque cada momento de adoración es de transformación, sino que beneficiará a otros. No solo a aquellos por quienes pides, a otros que ni siquiera conoces, y que quizás estaba alguno de ellos desesperado y a punto de acabar con su vida. Y esto que digo no es antojadizo, simplemente para dramatizar, puesto que conozco personas que iban a suicidarse cuando acabaron sin saber cómo ellas.
en una capilla de adoración perpetua. Y uno de esos casos ha sido reciente, digo reciente, hace menos de un año, donde ahora estoy justamente. Escuchemos la voz del Padre que en la Eucaristía dice: este es mi Hijo muy amado. Sigamos al Espíritu que nos lleva a adorar a Dios en el Santísimo Sacramento, en espíritu y verdad, y vayamos a adorarlo sin interrupción, día y noche. Es el Señor que llama a todos, a cada persona, a toda una comunidad parroquial, a toda una ciudad, a estar junto a Él en adoración, porque nos ama. Y porque nos ama, nos bendice, nos da de su amor para llevar amor a los demás, nos protege y nos ilumina con la luz de la verdad, que nos rescata de la confusión, de las nieblas del engaño y del error. Este es nuestro refugio, no otro, el sacratísimo corazón eucarístico de nuestro Señor, a que nos lleva nuestra Madre, que hoy, en tantas imágenes suyas, nos muestra su dolor por habernos separado de Dios. Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima.